Como digo, terminamos hoy el estudio de estas cartas a las iglesias en el libro de Apocalipsis. Ya empezamos con la última iglesia, con la iglesia de la Odisea. Vimos el principio, lo que era el contexto y alguna cosa más. Y para hacer un muy breve resumen o recordatorio, veíamos que esta iglesia, por desgracia, proclamaba rendir culto a Dios, proclamaba rendir culto a Cristo, pero lo triste es que Cristo no estaba en medio del culto que proclamaban rendir. Por eso el Señor Jesucristo se les presenta a esta iglesia con tres características, tres atributos de sí mismo. Mientras estos laodicenses decíamos que eran unas personas orgullosas, soberbias, autosuficientes, Jesucristo se presentaba como el Amén, con mayúsculas, como aquel que es firme, aquel que es estable, aquel que es confiable, que es inmutable, con el Dios encarnado, que es poderoso, suficiente y fiel para cumplir lo que Él promete, lo que Él dice. Por otro lado, se presentaba como ese testigo fiel y verdadero, porque todo lo que Cristo testifica es verdad, porque Él, por lo tanto, Él es digno de toda confianza. Y en tercer lugar, se presentaba también como el principio de la creación de Dios, mostrando que Él es el origen, que Él es la causa, que Él es la razón de la creación de Dios. Y como en el resto de las cartas que hemos visto, tratábamos de poner los puntos con una serie de R, que todo empezase por R para poder luego recordarlo mejor en casa cuando lo volvamos a estudiar. Y veíamos, como acabamos de repasar, el receptor, que era esta iglesia de la Odisea, veíamos el contexto de la ciudad y veíamos el remitente con estos tres atributos de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a ver las tres R restantes. Después de ver el receptor y el remitente, vamos a ver el reproche en los versículos 15 y 17 de este capítulo 3 de Apocalipsis. Vamos a ver la recomendación, versículos 18 al 20. Y por último, la recompensa, versículos 21 y 22. Para tener el contexto claro, vamos a leer la carta completa a esta iglesia en la Odisea, así que vamos a leer Apocalipsis 3 del 14 hasta el final del capítulo 3. Leo en la versión de las Américas y dice así, Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, y ciego, y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hasta aquí la palabra del Señor. Como digo, comenzamos con este tercer punto, esta tercera R, que es la R del reproche. Y el Señor Jesucristo empieza, como en otras cartas, diciendo: yo conozco. En este caso, yo conozco tus obras. Y como hemos visto en las otras cartas, cuando el Señor Jesucristo dice yo conozco, no es meramente un conocimiento superficial, no es un conocimiento intelectual, sino que es un conocimiento total. Es un conocimiento perfecto. Si bien los laodicenses vivían engañados y engañando, es decir, creyéndose sus propias mentiras de que estaban haciendo todo bien en sus propias fuerzas y actuando de tal manera cara al público que parecía desde fuera que era una buena iglesia, Jesús les está diciendo: yo conozco tus obras, yo puedo ver lo que hay dentro de tu corazón y tengo mucho que reprochar. Y a continuación le va a decir unas palabras muy duras
entre las cuales se encuentra uno de los versículos más mal interpretados de la Biblia y más mal utilizados de la Biblia. Versículos 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y en más de una ocasión hemos escuchado que este versículo se interpreta de una forma similar a la siguiente. Los fríos son los no creyentes. Los calientes son los creyentes fervorosos, los que en ellos arde el espíritu. Por tanto, los tibios son aquellos que tienen un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Pero, aunque el hecho de estar en la iglesia y coquetear con el mundo es algo muy peligroso, es algo muy grave, es algo que Dios condena, cuesta ver que Dios le diga a alguien, ojalá y fuera frío, diciendo, ojalá y no fueras creyente. Y es que el versículo no dice nada de esto. Y los laodicenses, sin necesidad de acudir a comentarios bíblicos, estaban entendiendo perfectamente el lenguaje que el Señor está utilizando aquí. De ahí la importancia de conocer el contexto del texto. De ahí que el Espíritu Santo guía al escritor deliberadamente a usar palabras como frío, caliente y tibio, y no alguna otra que pueda tener el mismo significado pero pierda parte del contexto. El Señor está escribiendo a la iglesia en Laodicea, y a unos 15 kilómetros de Laodicea se encontraba Colosas, famosa entre otras cosas por tener unos manantiales de agua fría, de agua limpia, de agua refrescante. Por otro lado, a unos 10 kilómetros de Laodicea también estaba la ciudad de Hierápolis, famosa por sus aguas termales muy calientes, aguas que se usaban como lo que sería hoy un balneario terapéutico y medicinal. Y si recordáis, uno de los motivos por los que los laodicenses eran orgullosos era su ubicación geográfica estratégica. Estaban en lo alto de una meseta, desde la cual pues tenían una visión de cualquier enemigo que pudiera llegar y les defendía de cualquier enemigo que les pudiera atacar, lo cual hacía que ellos se sintiesen, orgullosos, autosuficientes, invencibles. Pero claro, el punto débil estaba en la canalización de esta ciudad. Una canalización que venía por acueductos, por tuberías de terracota, en las cuales el agua, a lo largo del trayecto, desde la zona limpia hasta la ciudad, se manchaba, venía sucia y no valía absolutamente para nada. Ni para beber, ni para refrescar, ni como agua medicinal, ni como agua terapéutica. Lo único que producía estas tuberías era agua tibia, que si la bebías te daba náuseas. En definitiva, era un agua inútil, un agua que no valía absolutamente para nada para lo que está el agua diseñada. Por lo tanto, a la luz del contexto y el énfasis de estas palabras en concreto, no está haciendo referencia al fervor espiritual o a la frialdad espiritual, sino a la funcionalidad y a la utilidad espiritual. Lo que le está diciendo a Cristo, a los laodicenses, es que lo que hacían como iglesia, en el nombre de Cristo, al propio Señor Jesucristo le producía náuseas, porque eran unos inútiles espiritualmente hablando. Porque todo lo que hacían en el nombre de Dios no valía para nada, era como ese agua tibia, porque lo hacían todo en sus propias fuerzas y habían dejado a Cristo fuera de la ecuación. En lugar de proclamar y vivir fielmente toda la Escritura inspirada por Dios, la cual es útil para enseñar, para redarguir, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que siguiesen siendo maduros en el Espíritu, a fin de que siguiesen siendo enteramente preparados para toda buena obra. Recordad, Jesús dice, yo conozco tus obras. Ellos no estaban siendo preparados para toda buena obra, sino que eran tibios y sus obras eran inútiles, al punto que al Señor Jesucristo le produce náuseas. Y por eso les dice, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Ahora bien, no podemos perder de vista que le está hablando a una iglesia.
Esto es un peligro para todas las iglesias, incluido para la nuestra. Ninguna iglesia está exenta de ese autosuficiencia, de ese orgullo, de esa soberbia que nos haga actuar por nuestra propia cuenta y le produzca náusea, le dé asco a nuestro Señor Jesucristo. No caigamos en la tentación de creernos los mejores, de creer que no necesitamos que nadie nos enseñe nada más por medio de la palabra, porque ya conocemos todo lo que necesitamos. Mirad, para convertirnos en tibios, lo único que hace falta es separarnos un poquito, ahí sí voy a usar esa ilustración, del fuego de la palabra. En el momento en que nos alejamos un poquito del fuego, ya empezamos a ser tibios. Así que si como iglesia no vivimos bajo la autoridad de la palabra de Dios, en el poder del Espíritu Santo, podemos llegar a ser una iglesia tibia que le produzca náuseas a nuestro Señor. Qué importante es recordarnos todos los días las palabras de advertencia del apóstol Pablo en 1 Corintios 10:12. Por tanto, el que crea estar firme, tenga cuidado, mire, esté atento, que no caiga. Y hay otro duro reproche de parte del Señor por el conocimiento perfecto que tiene de las obras de esta iglesia. Versículo 17. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Ellos no tenían abuela, ellos se lo decían todos, porque dicen, no se lo tenía que decir desde fuera. Recordar el contexto, su orgullo, su prosperidad económica, ese terremoto que destruyó la ciudad, le ofrecieron ayuda desde Roma y ellos dijeron, yo puedo solo, y reconstruyeron ellos solo la ciudad. Eran prósperos económicamente y se habían vuelto vanidosos. Yo soy rico, yo me he enriquecido, yo no tengo necesidad de nada, ni siquiera de Jesucristo. Qué alejados estaban de las Escrituras. Qué conocimiento más envanecido, más entenebrecido. Mira, hace no mucho hemos celebrado nuestro 40 aniversario como iglesia. Y os animo a echar la vista atrás a esta iglesia y al mismo tiempo examinar cada uno vuestros corazones. Tanto los que lleváis aquí desde el principio, desde el día que se abrió las puertas del local, hasta los que llevamos menos como yo, y hemos visto cómo el Señor ha ido bendiciendo esta iglesia a lo largo de los años. ¿Cómo responde nuestro corazón en retrospectiva a estos 40 años en los que Dios ha estado bendiciendo a esta iglesia? ¿Responde nuestro corazón como los laodicenses? ¡Qué bueno soy! ¿Qué de cosas he hecho por esta iglesia? ¿Cuántas medallas, cuántos reconocimientos merezco por lo que yo he hecho por esta iglesia? ¿O puede responder nuestro corazón, por la gracia de Dios, soy lo que soy? Separado de Cristo, nada puedo hacer. Y si algo bueno he hecho por esta iglesia, siervo inútil soy, porque lo que debía hacer, eso hice. Y solo Jesucristo, como hemos cantado, es el merecedor de toda la gloria. Cuidado con el orgullo, cuidado con la soberbia, con la arrogancia, con la autosuficiencia. Dependemos en primer lugar sobre todo de Dios, pero también dependemos los unos de los otros. Somos miembros de un cuerpo, no podemos por nosotros mismos sobrevivir. Necesitamos el uno al otro. La cabeza, Jesucristo, por supuesto lo primero, pero miembros los unos de los otros. Los hermanos de la Odisea pensaban que su prosperidad material era resultado de su prosperidad espiritual y estaban muy equivocados, se creían sus propias mentiras. Si recordáis, la prosperidad material de la Odisea venía principalmente de tres cosas: de la actividad bancaria, de la producción de esa lana negra famosa que se hacía allí para costosos vestidos, alfombras lujosas, y esa escuela de medicina donde habían desarrollado un colirio para tratar afecciones oculares.
Y Cristo va a usar estas tres aparentes fortalezas para demostrarles lo débiles que realmente eran, para demostrarles que vivían en una mentira, en un especismo, cuando realmente su realidad espiritual era, versículo 17, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Desventurado, el antónimo de bienaventurado, de feliz, de dichoso. La bienaventuranza no se siembra en el terreno del orgullo, sino en el de la humildad. En el terreno de alguien que reconoce su bancarrota espiritual, que reconoce su debilidad, que reconoce su impotencia para alcanzar la reconciliación con Dios por méritos propios y abraza la gracia de Dios basada en los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso dijo el Señor Jesús en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El bienaventurado es el que, viéndose totalmente pobre espiritualmente, descansa, depende totalmente de la misericordia y de la gracia salvadora de Cristo. Por otro lado, les dice miserables y pobres, porque aunque desde el punto de vista material eran ricos, eran prósperos, espiritualmente no tenían nada, porque habían dejado fuera a Cristo. También les llama ciegos porque, a pesar de haber desarrollado ese colirio tan bueno para tratar esas afecciones visuales, su visión espiritual de la luz de Cristo estaba totalmente cegada. Aquel que, como recordáis, es el resplandor de la gloria de Dios, ese resplandor estaba apagado, cegado para estos laodicenses. No podían ver la realidad espiritual en la que se encontraban. Y estos que fabricaban estas lanas famosas, negras, de vestidos preciosos, estaban desnudos, porque la vestimenta que debe de llevar el creyente es a Cristo. Así que, en segundo lugar, llega la recomendación. Versículo 18 les dice, te aconsejo. ¿Y cuál es el consejo que el Señor le da a estos hermanos, a estos laodicenses? Un llamado al arrepentimiento. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico. La riqueza material de estas personas no era comparable. Ninguna riqueza en esta tierra es comparable a las riquezas espirituales que provienen de Dios, ya que no hay moneda, no hay billete, no hay buena obra humana que pueda comprar la salvación. De hecho, dice Isaías 64:6 que todas nuestras obras justas son como una compresa usada, como trapos de inmundicia. Y la pregunta es, en nuestra bancarrota espiritual, ¿cómo podemos hacer caso a ese consejo? ¿Cómo podemos comprar ese oro refinado por fuego para hacernos ricos? Ese oro que representa la pureza y la riqueza de la verdadera salvación. Porque el consejo es que compremos. La respuesta la encontramos en la invitación de Isaías 55:1. Todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid y ¿qué? Comprad y comed. Venid, comprar vino y leche. ¿Cómo es la compra? Sin dinero y sin costo alguno. Podemos comprar ese oro refinado porque Cristo ya pagó por ese oro refinado en la cruz del Calvario. Cristo estaba invitando a los laodicenses a dar media vuelta, a arrepentirse, a volverse al único que podía salvarle, al único que podía satisfacer rica y abundantemente sus necesidades espirituales. Te aconsejo que de mí compres, dice también, vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Palabras que nos recuerdan al sumo sacerdote Josué en Zacarías 3, versículos 3 y 4. Dice Zacarías 3:3, y Josué, este sacerdote, estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. Y éste habló y dijo a los que estaban delante de él, quitadle las ropas sucias. Y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré con ropa de gala. El color
negro de la famosa lana de la Odisea simboliza esa ropa sucia con la que cubrían la iniquidad de sus pecados. Jesús le está ofreciendo vestiduras blancas que simbolizan la pureza, la santidad, el vestido blanco de esa novia que se presenta pura frente al novio el día de la boda y con la que los creyentes nos presentaremos frente al novio el día de la boda del Cordero. Como dice Apocalipsis 19:8, y a ella, a la novia, a la iglesia creyente, le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio. Te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas para que te vistas. Y otro consejo, te aconsejo que de mí compres colirio para ungir tu ojo, para que puedas ver. Orgulloso de un colirio que cura las enfermedades visuales, espiritualmente ciegos. Pero Cristo le ofrece un colirio para ungir su ojo, para que puedan ver. El colirio de la iluminación del Espíritu Santo, para recibir discernimiento espiritual a través de la palabra de Dios. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 y 10. 1 Corintios 2, versículos 9 y 10, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló, ¿cómo? ¿Por medio de quién? Del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Compra ese colirio que te ilumine. Y el versículo 19 dice, yo reprendo y disciplino a los que amo. Aquí hay dos posturas. Algunos dicen que estos eran no creyentes y otros dicen que sí eran creyentes. Los que entienden que el Señor les está hablando a creyentes dicen que, por ejemplo, Hebreos 12, versículos 5 al 8, Dios les está hablando a cristianos genuinos y dice Hebreos 12, 5 al 8, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos, no sois hijos verdaderos. Y dice, yo reprendo y disciplino a los que amo. Otros dicen que el Señor está hablando a no creyentes, para que la palabra reprender en el original significa dejar al descubierto y declarar culpable. Y era un término que se usaba en la forma en que Dios trata con los pecadores, dejando al descubierto su pecado y declarándoles culpables. Por ejemplo, leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 19 y 20, que este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Pues todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz, ¿para qué? Para que sus acciones no sean expuestas, no sean dejadas al descubierto y sean declarados culpables. Y por su parte la palabra disciplino o reprendo o castigo, como dice Reina Valera, también se usa en la palabra con referencia a la condena de Dios a los incrédulos. Así que me voy a posicionar. Yo me posiciono con ambas posturas. Porque, aunque a la luz del contexto da la evidencia, creo, que la mayoría no eran creyentes, también en medio de ellos había algún creyente al que luego se le dará la promesa de al vencedor. Sea a uno o sea a otro, la advertencia es la misma. Versículo 19, sé pues celoso y arrepiéntete. Este es el mejor consejo que alguien puede recibir jamás. Sé celoso y arrepiéntete. Ya que Jesucristo está ofreciendo el camino, el único camino verdadero a salvación a aquel que no cree, y está ofreciendo el único camino a la restauración a aquel que creyendo se encuentra en una situación tan crítica. Versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
otro de los versículos más mal entendidos y más mal utilizados de la palabra, ya que se ha usado en multitud de ocasiones para evangelizar, diciéndole a las personas: Cristo está llamando a la puerta de tu corazón, solo tienes que abrir la puerta y dejarle entrar a tu vida. Pero aquí el Señor Jesucristo está hablándole a una iglesia, no está haciendo un llamado a la evangelización a los de fuera, sino al arrepentimiento a los de dentro, a aquellos tibios, a aquellos que estaban jugando a ser iglesia, a aquellos que habían sacado a Cristo de la iglesia y por eso Cristo está ahora llamándole. Aquí es algo fehaciente, es una realidad. Yo estoy, dice el Señor Jesucristo, a la puerta no de un corazón incrédulo, sino de la iglesia de la Odisea, que había hecho lo impensable que pudiera hacer una iglesia, que es dejar al Señor de la iglesia fuera. Si yo fuera el que dejan fuera, soy yo el que da el portazo y digo: ahí os quedáis. Pero el buen pastor no abandona a su oveja. Y cuando Él extiende la mano para alimentar a la oveja y la oveja le muerde la mano que le da de comer, Él es misericordioso. Él es un Dios de gracia. Y ante una ofensa tan grande, Él pacientemente le vuelve a llamar. Si alguno oía su voz y abría la puerta, entraría a Él, cenaría con Él y Él con Cristo. Y en aquel tiempo, en aquella cultura, el invitar a una persona a cenar era una señal de comunión íntima, de un compañerismo amoroso. Y es lo que Cristo está haciendo, un llamado al arrepentimiento para que se restaure la comunión íntima y amorosa con Cristo. Como escuché decir a alguien en una ocasión, esta escena nos muestra al rey aguardando en espera de un mendigo para restaurar. Vemos al rey aguardando a la espera de un mendigo para restaurar. Tristemente cada día es más normal el ir a un bar, a un restaurante, a cenar y ver a una familia sentada a la mesa, y tanto los padres como los hijos con el aparatico, con el teléfono móvil, muy cerca uno del otro, pero a una distancia abismal los unos de los otros, sin tener comunión los unos de los otros. Iglesia, procuremos con diligencia vivir en comunión íntima y amorosa los unos con los otros. No aparentar ser iglesia. No aparentar tener vida de iglesia. Y por supuesto, dejando a Jesucristo en el lugar del invitado de honor de la cena. Y por último, terminamos. La quinta R, la recompensa. Cristo hace una promesa al vencedor, y si recordáis, cada vez que dice al vencedor, está haciendo referencia a todos los creyentes. La recompensa es que le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Después de la humillación del Hijo, después de que el Hijo se encarnase, viniese a esta tierra y cumpliese la obra que el Padre le mandó, morir en la cruz del Calvario para abrir ese camino de salvación para todo aquel que cree. Después de vencer a la muerte y al pecado en la cruz del Calvario, el Padre le exalta a lo sumo, le devuelve a su posición de gloria, desde donde Él hoy reina e intercede por nosotros. Dice el versículo 21, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Como vimos hace un par de domingos en Hebreo, Él está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, demostrando que Él es superior a todo y a todos, que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero para nosotros los cristianos, por si no fuera suficiente con disfrutar de poder adorar a nuestro Señor, que está reinando, que está intercediendo, además de saber que vamos a disfrutar de Él por toda la eternidad, nos promete que un día reinaremos con Él. Cristo se puede dirigir a nosotros como al vencedor, porque Él primero venció. Él venció en la cruz del Calvario y ahora nosotros somos vencedores, no por nuestra fuerza,
sino porque estamos en el vencedor, porque estamos en Cristo. Y termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es un mensaje para la iglesia de la Odisea, pero este es un mensaje para la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Tiatira, de Pérgamo, de Orfila, a todas las iglesias. Es un mensaje para mí y un mensaje para ti. Así que la pregunta es, si tienes oído y has oído, ¿cómo vas a responder a lo que la palabra te ha mostrado, a lo que Dios ha hablado por medio de su palabra? Después de todo lo que hemos visto en esta carta, de la grandeza de Cristo, de la miseria del hombre sin Cristo, de la gracia y de la misericordia del Señor para con los creyentes, ¿qué más necesitamos para tirar por la borda la soberbia, el orgullo, la arrogancia? ¿Qué más necesitamos para caer de rodillas humillados, abrumados, reconociendo que no somos nada, que somos débiles, que somos insuficientes? ¿Qué más necesitamos para, si somos tibios, dejar de serlo? Y si no lo somos, estar atentos y velar para no caer en la tibieza. Permitamos que Dios nos llene del Espíritu Santo, haciendo que su palabra more en abundancia en nosotros para que no seamos tibios, sino que por el contrario, como dice el salmista en el Salmo 69:9, nos consuma el celo por la casa del Señor. Permitamos que el Espíritu nos guíe en nuestras oraciones para que pidamos que el Señor nos haga instrumentos útiles en sus manos, para que Él lleve a cabo a través de nosotros su santa, perfecta, soberana, gloriosa voluntad, a través de pasos frágiles de barro, y que cuando Él obre a través de nosotros, su gloria sea aún más grande cuando la gente vea nuestra debilidad. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, reconocemos que somos débiles, que no merecemos nada bueno de tu parte, porque somos pecadores que hemos sido hechos enemigos tuyos a causa de tu pecado, Señor. Y es ahí donde brilla aún más la luz de tu Evangelio, Señor, que a pesar de nosotros, a pesar de que ninguno de nosotros te buscase, a pesar de que no hubiera ni uno bueno en todo el mundo, tú mandaste a tu Hijo a esta tierra a encarnarse, a vivir esa vida perfecta, Señor, que le hiciera ese cordero perfecto, ese sacrificio perfecto, que pudiera limpiarnos de nuestros pecados, Señor. Gracias por la obra del Amén, del testigo fiel y verdadero, que cargó con nuestros pecados en la cruz del Calvario, que cargó con esa ira que tú derramaste sobre Él para que no cayera sobre nosotros, Señor. Ayúdanos a que recordar a la imagen de tu Hijo, no solo sufriente y crucificado, sino también exaltado y Rey y soberano. Nos ayude a humillarnos, Señor. Nos ayude a desterrar cualquier atisbo que haya de autosuficiencia en nosotros, Señor. Y ayúdanos a depender en todo momento de ti. Esto oramos en el nombre y por los méritos de tu Hijo amado.